Hola, hola. Hola, buenas noches. Hola. En un momento ¿Me voy a, escuchan? sí, voy a dejar entrar a los participantes. Pero sí me escuchan. Escucha. ¿Sí? Sí, Muy bien. ya voy a dejarlos entrar. Correcto. Recording in progress. Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a la conferencia del día de hoy. Vamos a presentar al maestro José Antonio Zamora Barrera. Él es psicólogo con 30 años de experiencia. Ha sido galardonado con reconocimientos de excelencia en desarrollo profesional. Ha impartido, entre otras materias, de psicología jurídica. Fue profesor de la materia de victimología y criminología de la Universidad del Valle de México en Guadalajara Sur. También es docente de la maestría en terapia familiar de la Universidad Iberoamericana, Campus Monterrey, así como de la maestría en psicoterapia breve sistémica en el Centro de Crecimiento Personal y Familiar. Vamos a dar inicio a la conferencia y al finalizar vamos a dar un espacio
para que puedan hacer sus preguntas, ¿ok? Vamos a tratar de mantenernos en orden y al finalizar vamos a hacer todas las preguntas. Bien, vamos a dar inicio. Hola, hola. Buenas noches. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Estoy monitoreándome también por este lado. Muy bien. Bueno, buenas noches. Ahí están apareciendo. Perfecto. Pues vamos a dar inicio a nombre del ICER, a nombre de la doctora Adriana Orozco. También de manera personal les doy la bienvenida. Como ustedes quizá ya lo sepan, pues esta parte de esta conferencia está conectada con un diplomado que vamos a comenzar a finales de mes en psicoterapia familiar, psicoterapia de pareja, todo con un enfoque sistémico y de ahí pues deriva parte del tema que vamos a tener el día de hoy. Bueno, dicho eso, como mi compromiso, está de más decirlo, pero mi compromiso es que todo lo que veamos aquí el día de hoy tenga alguna aplicación práctica, pues me interesaría saber de algunos de ustedes, qué les llamó la atención de la plática, qué expectativa tienen, como para ir también ajustando en la medida de lo posible tiempos y contenidos para que se lleven algo práctico. ¿Qué me dicen? Me gustaría escuchar cuando menos a unos 2 o 3 de ustedes. África dice, la intervención breve, ¿cómo aplicarla? Muy bien. Vamos a ver algunas cosas que ayudan para que la intervención sea breve. Podemos ahondar en breve con respecto a qué. ¿Sí me explico? Porque es breve hacia solas, pues no nos dice mucho. ¿Ok? Ordinariamente, el punto de referencia es comparado con tipos de terapia de corte psicoanalítico, ¿sí? Sin embargo, ya también los colegas psicoanalistas en la actualidad están haciendo abordajes breves, ¿sí? En todo caso, sin embargo, cuando hablamos de psicoterapia breve, generalmente estamos hablando que está enfocada hacia ciertos objetivos pactados con el usuario, con la usuaria, muy puntuales, asequibles, realistas y de valor, que luego una vez de que se alcanzan, pues hay la posibilidad de reconvenir nuevos objetivos terapéuticos, ¿sí? Pero en general ese es el abordaje. Actualmente de las cosas que vamos a estar hablando tienen que ver con un fenómeno que se da con este tipo de abordajes en donde se ha visto empíricamente que hay una mejoría sustancial importante en las primeras 5 sesiones. Y a partir de ahí, el tipo de mejoría que se da, pues va siendo cada vez un poquito menos, pero se aprovecha mucho ese ímpetu inicial, ¿no? Para buscar cambios importantes. Gracias. ¿Alguna otra inquietud, algún otro comentario? Muy bien. Entonces vamos a empezar. Cuando hablamos de destrezas clave, ¿sí? A las que nos vamos a referir, desde este tipo de enfoque sistémico, ustedes van a notar que también muchas de este tipo de destrezas que vamos a ver perfectamente son compatibles y aplicables con abordajes de corte cognitivo-conductual, inclusive humanistas, y algunos colegas con enfoque psicoanalítico también lo llegan a aplicar, ¿sí? Vamos a estar hablando de este tipo de destrezas, más o menos qué tipo de técnicas son las que se pueden desplegar una vez que entendemos este tipo de habilidades y que pues las vamos a estar revisando, desarrollando y profundizando a lo largo del diplomado, ¿sí? Pero pues ahorita el cometido pues es hacérselos notar, que lo puedan ustedes considerar y en la medida de lo posible pues empezar a aplicarlas. Ok, entonces déjame empiezo a compartir la presentación.
A ver. A ver, ¿está el anfitrión escuchándome? ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, es que no puedo compartir. ¿Pantalla? Ok. ¿Listo? Ya. Muchas gracias. De nada. Mm. Ahí se ve, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. Cuando estamos nosotros en un encuentro terapéutico, en una entrevista terapéutica o ya implementando una agenda terapéutica, partimos de un supuesto. Ese supuesto es de que el acto de la entrevista terapéutica es un acto social. Y como todo acto social implica comunicación. El tema aquí interesante en esta comunicación es qué estamos comunicando. Y aquí vamos a explorar al menos 4 aspectos que estamos comunicando, ¿sí? Y en la medida en que nosotros podemos hacer esta comunicación efectiva, la agenda empieza a fluir, ¿sí? La primera cosa que nosotros comunicamos en este evento terapéutico es la sustancia, es decir, nosotros la distinguimos, existe aquí un detalle de demarcación, en donde el tipo de dinámica que se hace, si vamos a tener un tipo de interacción, es una interacción con un propósito muy concreto, que es el de hacer una terapia en donde nos planteamos un objetivo donde queremos llegar del punto A al punto B. No es una charla amistosa, no es una charla de café, no es una charla de ventas, no es una charla de otra índole, sino que todo lo que se vierte en la sesión tiene un propósito que es terapéutico y eso es uno de los primeros marcos que nosotros establecemos. Y dentro de esta referente, lo que nosotros especificamos es de que pues, vamos a conducir la sesión con ciertos referentes, con ciertas reglas, llevamos una agenda del día en donde pues nosotros hacemos preguntas, hacemos comentarios, solicitamos información, solicitamos ciertas actividades y pues vamos a ir marcando los tiempos en la medida en que considerásemos útil para la agenda pactada. Ese es uno de los mensajes que nosotros comunicamos, es la en cuanto a la sustancia, ¿sí? Y eso nos permite llevar un orden, nos permite llevar un enfoque, nos evita estarnos dispersando o sacando de contexto toda interacción para aprovecharla al máximo. Otra de las cosas que comunicamos es la disposición. ¿Eso qué significa? Sí se requiere, los que hacemos psicoterapia sabemos que sí se requiere la disposición. Acuérdense que hay un viejo chiste donde dice que cuántos psicoterapeutas se necesitan para cambiar un foco. Y la respuesta es con uno solo, siempre y cuando el foco quiera cambiar, ¿sí? ¿Esto qué significa? Significa que se requiere una disposición. Se requiere un acto de voluntad en ese sentido de que es una voluntad, se espera que sea libre, se espera que sea espontánea, se espera que sea porque se busque un beneficio en la gran mayoría de las veces, ¿sí? Sabemos que hay casos muy excepcionales en donde se considera hacer un tipo de intervención o inclusive un tipo de internamiento no consensuado o no voluntario, pero eso tiene parámetros muy particulares, no es lo ordinario. Entonces, sí es importante que se le explique a las personas y se haga ese pacto, ¿sí? De que pues se van a tratar ciertos temas con la intención de llegar del punto A al punto B, donde se van a hacer peticiones y pues se espera que al menos en ese lapso pues haya la manera de que se cumplan esos cometidos, ¿sí? Y aquí viene un punto muy interesante que se llama alianza terapéutica.
Y esta parte de la alianza terapéutica es un tema muy interesante porque también requiere de ciertos, lo voy a decir de esta manera, de ciertos dones y carismas por parte de quien está facilitando la agenda terapéutica, ¿sí? Ustedes quizá ya les habrá tocado conocer, pero hay personas que no tienen la vocación, tienen mucho conocimiento teórico, tienen enciclopedia en una cabeza, sin embargo, a la hora de hacer el conecte, a la hora de hacer la vinculación con las personas, les cuesta mucho trabajo, ¿sí? Así que también esa parte de cómo hacer una alianza terapéutica, pues es algo de lo que vamos a estar revisando y más a lo largo del diplomado, pero es un punto importante con esta cuestión de la disposición. Así como en el pedir está hablar, también la disposición terapéutica de uno como profesional puede facilitar o dificultar la fluidez con la que fluya. Desde los puntos de vista sistémicos, por ejemplo, se habla de que no existe resistencias, existe terapeutas resistenciógenos, lo que tradicionalmente se consideraba como una resistencia al cambio, alguna resistencia de índole interno de la persona para querer avanzarle. Desde el punto de vista sistémico, se ventilan o se despliegan diferentes recursos que facilitan la disposición de las personas para continuar con la agenda terapéutica. Y entonces ese es otro tema que también buscamos revisar y desarrollar en los terapeutas, ¿sí? La otra cosa que nosotros buscamos comunicar tiene que ver con la solución como construcción social. ¿A qué se refiere esto, sí? Tradicionalmente, y sobre todo los enfoques de tipo modernista, lo que es el diagnóstico, lo que es la solución y cuándo se daba de alta a un usuario, se suponía o partía del presupuesto de que el terapeuta iba a decir cuándo ya estaba lista la persona para ser dada de alta, ¿sí? Cualquier suspensión que no fuera autorizada por el terapeuta se consideraba resistencia, se consideraba deserción, ¿sí? Y la terapia estaba inconclusa. Sin embargo, desde los puntos de vista sistémicos, sobre todo posmodernos, ¿sí? Los objetivos terapéuticos se construyen junto con el usuario dentro de ciertas cotas, ¿sí? O sea, tampoco es así con una libertad universal y absoluta. ¿Cuáles son esas cotas? Esas cotas son, por un lado, una ordenanza que tenemos los terapeutas en México, que es que nuestro trabajo esté basado en derechos humanos, ¿sí? Y aquí importa mucho un tipo de derecho humano que se llama el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿sí? Y el otro margen que tenemos, pues es que no violente la ley. Entonces, mientras no esté prohibido y mientras se mantenga dentro del marco de derechos humanos, tenemos una amplia capacidad de maniobra. Y entonces, dentro de estas cotas, se considera de que junto con el paciente, pues es qué queremos lograr, o sea, a qué vienes aquí, en qué te puedo ayudar, qué temas quieres tratar, hasta dónde los quieres tratar y con cuánto te das, cuánto progreso te das para estar satisfecha o satisfecho con la agenda, ¿sí? Entonces, en ese sentido también es algo que cuidamos desde las perspectivas sistémicas, sobre todo posmodernas, ¿sí? La manera en que hacemos, pues ustedes saben que los psicoterapeutas, los psicólogos, pues no damos farmacoterapia. Así que nuestra manera de trabajar, pues es a través del diálogo, a través de una conversación terapéutica, en donde hacemos preguntas, hacemos reflexiones interesantes, hacemos algunos ejercicios dentro de la sesión, pedimos tareas para que se hagan en el tiempo entre una sesión u otra, y básicamente es la forma como lo logramos. Claro que buscamos que haya un cambio de significados de la cuestión de lo que la persona está viviendo, buscamos cambios cognitivos, buscamos cambios conductuales, buscamos equilibrios en lo que es la autorregulación psicofisiológica. Todo eso lo hacemos a través, repito, de estos encuentros
de diálogo, estos encuentros en donde solicitamos algunas actividades, algunas tareas o procesos de reflexión y de discernimiento e introspección, ¿ok? Y otra de las cosas que transmitimos y comunicamos es que esto se avanza haciendo cosas. Se hacen cosas, buscamos pensar diferente y también cuando se dice sentir distinto, pues estamos hablando de todo lo que es la cuestión emocional de tipo adaptativo. ¿Ok? Desde estos puntos de vista, las emociones, los sentimientos por sí mismos no son ni buenos ni malos. Tienen una función adaptativa, tienen una utilidad. Sí, y solo si decimos que sean proporcionados, oportunos y justificados. Cuando ya una emoción se presenta de manera injustificada, cuando una emoción o una reacción emocional se presenta de forma desproporcionada o bien se presenta de manera inoportuna, pues entonces ya no está, se dice, ya no está cumpliendo con esas funciones adaptativas y entonces es ahí donde ya sea el mismo usuario o las personas que están alrededor del usuario son las que van a estar levantando la mano pidiendo ayuda, ¿sí? Porque la situación se puede volver sufrida, se puede volver, pues, como dice la raza, nada chida, ¿ok? Ahora, también lo que buscamos, fíjense bien, está el tema de lo que son los tratamientos con apoyo empírico. Esta es una situación muy importante. Yo creo que a todo mundo, cuando somos consumidores de un tipo de servicio, pues nos interesa que lo que estamos comprando, lo que se nos está ofreciendo, funcione, ¿sí? Funcione para lo que lo necesitamos. Sin embargo, en un interés y en una inquietud académica, tenemos que no es lo único, ¿sí? Y ahí es donde nos vamos a enfocar a lo largo de este encuentro que tenemos, ¿sí? En paralelo con esto de los tratamientos con apoyo empírico, también tenemos lo que son los tratamientos basados en buenas prácticas, ¿sí? O las terapias basadas en buenas prácticas. ¿Qué significa esto de las intervenciones o los tratamientos basados en buenas prácticas? Es algo muy interesante, fíjate. Según si nos regresamos al tema de los tratamientos con apoyo empírico, pues ¿qué significa? Pues significa que hay ciertos procedimientos, ciertos dispositivos terapéuticos, así le llamamos vamos a decir, un protocolo de pasos de intervención muy puntual, que pues han sido contrastados, han sido puestos en práctica, se han visto resultados más allá de la suerte, más allá de su gestión o más allá de el entusiasmo y el sesgo de confirmación de los promotores de dicho tratamiento. ¿Sí? Y eso está muy interesante. Eso después nos lleva a que se valore, se le dé una distinción muy elevada a que la gente nos entrenemos y podamos decir que estamos entrenados y certificados en la aplicación de X o Y procedimiento, cosa que pues está muy interesante, está muy bien, yo no tengo nada con respecto a eso. Pero la pregunta que surgió ya viendo en el campo es, ¿y el que una persona esté certificada es garantía de ser buen terapeuta? Es una pregunta retórica, si tú quieres, ¿sí? Y luego es, y si este tratamiento o este procedimiento está verificado, tiene apoyo empírico, eso significa que entonces los que no tienen este sello, esta etiqueta de ser tratamientos contrastados, de ser verificados, etc., entonces no debieran de funcionar, no funcionan, necesariamente hay que desecharlos. Y aquí quizá a ustedes ya les habrá tocado, ¿sí? Ver que hay terapeutas exitosos, y por terapeutas exitosos es que los usuarios obtienen lo que buscan. Sacan una cita, acuden, se les hace su encuadre, su planteamiento, se establece su agenda terapéutica, se lleva a cabo la agenda terapéutica y los usuarios obtienen lo que buscan, obtienen lo que pagan, ¿sí?
Lo interesante es que esto sucede independientemente del abordaje académico del terapeuta, si es psicoanalista, conductista, cognitivo-conductual, humanista, gestal, sistémico, ponle el adjetivo que tú quieras. Y entonces uno se pregunta, ¿qué no se supone que unos debieran tener más éxito que los otros? ¿Cómo es que estos también tienen éxito, tienen su consultorio lleno, viven de ello y la gente los sigue recomendando? Muy bien. Entonces, esto abrió una puerta para entonces dar respuesta a esa pregunta. Y esto dio pie a una serie de planteamientos en donde dicen, pues sí, está muy bien la certificación en tratamientos basados en evidencia, pero el complemento es, ¿y en manos de quién? ¿Y en manos de quién? Yo tengo más de 30 años en esto y me ha tocado ver terapeutas, colegas que respeto mucho, y me ha tocado ver colegas que tienen muy buen carisma para dar terapia, y hay otros colegas que por más credenciales y certificaciones no se les da el trato con la gente, no se les da, chocan y ya ni digas otras cosas, ¿no? Que terminan en burnout. Pero bueno, entonces, ¿en manos de quién sí funciona este tratamiento? ¿Ok? O bien, ¿qué tienen esos terapeutas exitosos en común? Y, por ejemplo, uno de los detalles que se ha visto que tienen en común es la habilidad para hacer una vinculación terapéutica, ¿sí? Para hacer una vinculación terapéutica, de tal manera que de unos años para acá, cada vez se van sumando material, análisis, aportaciones que hablan de que la habilidad para lograr esa vinculación terapéutica o ese apego terapéutico, pues termina impactando en la efectividad de la psicoterapia, ¿sí? Algunas la llegan a estimar hasta en un 85% su poder explicativo. Eso tiene implicaciones muy, muy interesantes, ¿sí? Como por ejemplo, ¿a poco uno se pregunta, ¿y a poco con la pura cara, diríamos, con la pura cara tienes para dar terapia? Ser labiosito, ¿sí? Algo así como con tener labia, con tener carisma, con eso ya es suficiente. Pues te puedo decir que no, no es suficiente, ¿sí? Sin embargo, sí es una condición necesaria, ¿ok? De ahí que han surgido lo que es un abordaje que se le llama de factores comunes, ¿sí? Esos factores comunes que tienen estos terapeutas exitosos. Y dentro de esas habilidades o esos factores que tienen en común esos terapeutas exitosos, tenemos dos que tienen que ver con el terapeuta y uno que tiene que ver, ahora sí, con el paciente. También entendemos y nos ha tocado conocer usuarios que tienen más recursos que otros, definitivamente. Hay pacientes que les gira la ardilla y solo se hacen la terapia. Uno simplemente les dice por dónde. Y hay pacientes con recursos un poquito más modestos o de plano escasos, donde pues uno tiene que aplicarse un poco más. También lo entendemos, ¿sí? Sin embargo, pues este también es un factor importante. Pero el de la alianza terapéutica y el otro, que es el marco de racionalidad, tiene mucho que ver. ¿Qué vamos a entender por marco de racionalidad? Fíjate, aquí implica mucho la idiosincrasia del usuario, ¿sí? Implica mucho la habilidad persuasiva y cómo proyectar credibilidad por parte del terapeuta, ¿sí? Ustedes van a ver que hay usuarios que tienen una forma de pensar de tal manera que se les da cierto tipo de explicaciones a sus cosas, a su vida, ¿sí? Te dicen que las cosas les pasan por X o Y razón. Te dicen las cosas suceden para tal situación o tienen cierta hipótesis de cómo es que le están sucediendo las cosas, ¿sí?
Sobre todo y más cuando empezamos a ver los elementos cognitivos que queremos entrar más en esos terrenos, pues vamos a topar con algo que se llama creencias, valores, expectativas normativas, autoeficacia y otras cosas, por ejemplo, ¿sí? Y entonces cuando habla de un marco de racionalidad, se refiere a que el terapeuta pueda dar una explicación que sea sintónica con la idiosincrasia del usuario. Entiendo que uno pretenda, uno procure hacer prevalecer una narrativa, un discurso apegado a la ciencia, apegado a la evidencia empírica, y tratemos de alejarnos en la medida de lo posible del pensamiento supersticioso, del pensamiento, decimos, irracional, del pensamiento dogmático o acrítico. ¿Ok? Pretendemos corregir sesgos cognitivos, falacias argumentativas. Eso está sobre la mesa, ¿sí? Sin embargo, aún dentro de estas pretensiones hay marcos para construir narrativas y en la medida que podamos nosotros ser sintónicos en estas narrativas con la idiosincrasia de la persona, la agenda fluye. Y este punto que les estoy diciendo, a mi manera de entender y a mi manera de ver, es el que a veces se presta a confusión. Y es el que a veces cuando veo TikToks de colegas que están criticando a otros colegas, me parece que a veces lo dicen sin tener todo el contexto y sin conocer cuál es la agenda terapéutica. Hay un caso que a mí me llamó mucho la atención cuando era estudiante. Cuando yo era estudiante, en una ocasión tuvimos un evento en donde participaron los de Alcohólicos Anónimos. Y ya saben que pues, la dinámica de Alcohólicos Anónimos implica subirte a un atril y compartir y tiene ahí sus 12 pasos y pues bueno, ahí está, ahí funcionan, siguen vigente, a mucha gente le han ayudado, hay personas que pues no son el perfil para ese tipo de grupos de autoayuda, etc. Eso lo entendemos, ¿sí? Recuerdo el caso de un testimonio de un señor que ya tenía una N cantidad de años limpio y sobrio. Ya saben el discurso de ellos, decir, yo soy alcohólico en recuperación, siempre seré un alcohólico, tengo que mantener la guardia baja y pues me mantengo sobrio. Lo entendemos, ¿sí? Ahora fíjense, uno de ellos daba testimonio y decía que es que en AA entendió que en su cerebro tenía como un gusano, como un gusanito, ¿sí? Un gusanito que se alimentaba con alcohol y que ese gusanito lo incitaba a beber. ¿Ok? Pero cuando él, gracias a los 12 pasos, dejó de beber, privó de alcohol a ese gusanito y ese gusanito está dormido. Pero el momento en que él ingiera la primera gota de alcohol, ese gusanito va a despertar y va a recaer. ¿Ok? Perfecto. Ya saben, cuando uno es estudiante, pues uno sobrevalora lo que ha aprendido y uno cree que se la sabe de todas, y entonces no faltaron los compañeros, sobre todo una compañera que quería interpelar al que estaba dando testimonio, porque pues cómo era posible que pensara que tenía un gusano en la cabeza y que por culpa de un gusano era alcohólico y que como AA le fomentaba esa mentira, que era un fraude, etc. Ya sabes, todo ese hate, ahora le llamamos así, todo ese hate se lo iba a tirar, pero un maestro la aplacó y le dijo, espérate, hablamos en clase. Cuando hablamos en clase, tocamos de nuevo el tema y pues lo mismo argumento de la compañera, ¿no? Pues, tirando hate de que pues eso era imposible, era un engaño, los estaban estafando y cómo las autoridades permitían que se dieran ese tipo de detalles. Entonces el maestro le dice, mira, vamos a suponer que tú iluminas a este señor y lo sacas de la ignorancia, le limpias el lodo de la ignorancia, le limpias el lodo del engaño, lo pones guapo, iluminada con tu verdad. ¿Qué es lo más probable que suceda? Pues lo más probable, empezamos todos ahí a aportar, pues es de que el Señor se decepcione y vuelva a tomar. Perfecto. ¿Sí? ¿Estás lista para llevar sobre tus hombros el que esta persona vuelva a tomar? Rompa su X cantidad de años, eran muchos años, ¿sí? Ponle más de 10 años, 15 quizá, ¿sí? Todo este tiempo de sobriedad, tú le vas a dar la cara a la esposa porque va a perder a su esposo otra vez, tú vas a dar la cara a los hijos porque van a perder a su padre, tú vas a dar la cara a la gente que depende del negocio, este señor tenía un negocio, a los socios, etc., etc. Y entonces, de alguna manera, lo que estaba poniendo el maestro en relieve era que, pues, déjaselo.
dejas de esa manera de pensar, lo mantiene limpio y sobrio y no le hace más daño y el Señor está funcionando. Se me queda muy grabado, pero ahorita lo ligo con esa cuestión del marco de racionalidad, ¿sí? Y bueno, ahí se las dejo, ¿sí? Muy bien. Quiero entrar en materia de lo que son las destrezas, ¿sí? Fíjense bien. Muy bien. Desde el punto de vista de las terapias sistémicas, sobre todo las terapias que les llamamos posmodernas, aunque déjenme les comparto que ya ahorita estamos explorando enfoques de tipo metamodernas, ya no es ni moderna ni posmodernas, ahora vamos por una perspectiva metamoderna, ¿sí? Ya lo platicaremos en el diplomado con más detalle, ustedes pueden empezar a googlear o preguntar en ChatGPT, ¿no? ¿Qué es eso de los enfoques metamodernos, ¿sí? Pero dentro de lo que son las terapias postmodernas, que ahorita es lo que está prevaleciendo dentro de lo que es el entorno de los enfoques sistémicos, tenemos tipos de terapia que también se les reconoce como construccionistas por las razones que les acabo de decir. Los objetivos se pactan con el usuario, se busca mucho hasta donde se pueda alejarnos de etiquetas estigmatizantes y volver los temas o los padecimientos más operacionales, más descriptivos y sobre todo planteados en formas que se puedan solucionar, y si hay algo que no se puede solucionar, pues planteado en formas que se tienen que asumir, ¿sí? Y vamos a encontrar los enfoques que se conocen como terapia enfocada en soluciones, quizá han escuchado de la terapia narrativa y últimamente lo que es la terapia integrativa de enfoques sistémicos en torno a soluciones o modelo Mieses, ¿sí? Este modelo Mieses es una aportación mexicana para Latinoamérica y el mundo, ¿sí? Muy interesante. ¿Ok? Ahora bien, si nos vamos a habilidades de lo más general a lo más particular, como terapeutas nos conviene ir desarrollando habilidades relacionales. ¿Qué es esto de habilidades relacionales? ¿Cómo fomentar la alianza terapéutica? ¿Cómo mostrar esa calidez? ¿Cómo mostrar esa integridad? ¿Cómo ganarnos la credibilidad con el usuario que tenemos enfrente? ¿Sí? Repito, pareciera que es algo artesanal, pareciera que es algo que está más relacionado con tu vocación y con tu carisma. Ponle tú que sí, sin embargo, se puede pulir, se puede practicar y se puede ir desarrollando con la práctica, ¿sí? Y claro, habrá quienes tienen una vocación diversa, perfecto, ¿sí? Sin embargo, vamos a centrarnos en lo que sí podemos avanzar. Habilidades le llamamos resignificantes. ¿Qué significa eso de resignificante? Acuérdense que muchos de los enfoques humanistas, los enfoques cognitivos conductuales, sociales, nos hablan mucho de lo que son realidades de primero y de segundo orden. Nos hablan de situaciones que son lo que asumimos como hechos concretos y situaciones que nosotros implicamos, significamos de las situaciones que nos acontecen. Hay sesgos cognitivos, hay razonamientos falaces, que van construyendo una serie de expectativas normativas, de expectativas de eficiencia, de expectativas de contingencia, en fin, que van modulando las disposiciones que nosotros tenemos para lograr X o Y comportamiento, X o Y resultado en la agenda terapéutica. Entonces, parte de las habilidades que nos puede interesar aprender y desarrollar son de resignificación, ¿ok? Otra de las habilidades que nos conviene es el de facilitador de estados disposicionales y de estados, pues vamos a decir que faciliten la acción. Sabemos que no todo usuario que llega a sesión tiene la misma disposición de hacer cosas, ¿sí? Piensa tú en la gente que la mandan, no que viene por una decisión propia, por un discernimiento personal. ¿Cuánta gente no te llega diciendo, pues vengo porque me mandaron, vengo porque mi esposa me mandó, si no vengo mi esposa me divorcia,
vengo porque mis papás me mandaron, pero yo estoy bien, vengo porque en la escuela me dicen que necesito terapia, vengo porque me parte de una sentencia judicial de que tengo que venir a terapia. Algunas personas están en su punto de querer cambiar, otras personas dicen, bueno, sí, lo necesito, pero pues son como las dietas, ¿no? Sí, está bien, quiero hacer ejercicio, quiero hacer dieta, quiero aprender idiomas, ¿verdad? Quiero aprender manualidades, quiero leer estos libros que me hacen falta. Y está muy bien que lo sepas hacer, pero de ahí a que los hagas, pues uno le da largas. Y de plano hay la gente que dice, no, yo estoy muy bien así, yo no quiero cambiar, estoy muy a gusto, vengo porque me mandan, ¿sí? O vengo coaccionado. Bueno, pues, ¿cómo hacer que una persona así transite hacia el punto de la acción? Es otra de las habilidades, ¿sí? Que se buscan desarrollar en estos enfoques de tipo sistémico. Bueno, no es exclusivo de tipo sistémico, pero bueno. Si lo vamos aterrizando un poquito más, como destrezas, nos interesa mucho aprender a gestionar el rapport, ¿sí? Y no me refiero al rapport como me lo enseñaron a mí cuando estaba estudiante o en los años 80, ¿sí? Que rapport era, pues simplemente rompe el hielo, simplemente ponte a platicar con el usuario de temas irrelevantes y poquito a poquito, interésate en la persona, cumple la etapa social y ya rompiste el hielo y entonces dale para adelante, ¿no? Actualmente sabemos de que esta cuestión del rapport es establecer un circuito de acción y retroalimentación, tanto verbal como no verbal, buscando establecer esa vinculación, y hay muchos trabajos, sobre todo en neurociencias, ¿sí? Que han descubierto cómo se dan estas dinámicas y cómo el cerebro va cambiando conforme se va sintonizando entre los participantes, ¿sí? De tal manera que uno puede facilitar, gestionar deliberadamente esta dinámica, esta retroalimentación en cuanto al rapport, ¿sí? Saber manejar el lenguaje corporal. En las ciencias sociales, en antropología, en sociología, todo lo que tiene que ver con la estructura social de las organizaciones humanas, ¿sí? Se habla mucho de jerarquías y se habla mucho de los límites, ¿sí? Como parte de los dos pilares de toda estructura social humana, ¿sí? Y parte de esta información que fluye y se transmite en lenguaje corporal tiene que ver con lenguaje corporal. Se le llama dominio y sumisión, pero en un término más neutral y más natural, no en un término gandaya, no en un término de estar fregando a los demás, ¿sí? Sino en cuál es el lenguaje corporal de una persona que puede ser percibida con cierto estatus jerárquico. Bueno, los terapeutas actualmente nos es muy útil saber planear cómo voy a hacer mi lenguaje corporal para ser más sintónico con la persona que tengo enfrente, ¿sí? Hay personas que se sienten más cómodas cuando tú te muestras como con cierto liderazgo, con cierta jerarquía. Hay personas que se sienten más cómodas viéndote como de igual a igual, y hay personas que se sienten más cómodas sintiéndose con cierta dominancia en la relación terapéutica, ¿ok? Entendiendo que en la relación terapéutica, pues el terapeuta es el tuerto en el país de los ciegos, por no decir que es el que está en su terreno de expertise. Sin embargo, en lo que se trata de la dinámica relacional, uno como terapeuta, además de estar sabiendo esto, uno es experto en su materia. Sin embargo, la misma nos lleva a que en la dinámica podamos nosotros ir fluyendo de una manera ágil en cualquiera de estos tres niveles, por ejemplo, ¿sí? Y conocer ese lenguaje corporal y cómo llevarlo de un punto a otro es una habilidad importantísima, ¿ok? Habilidades resignificantes, ¿sí? En esta de las habilidades resignificantes estamos hablando de actualización de significados y visión del mundo, ¿ok? Esta de actualización de significados y visión del mundo puedes entenderlo, repito, como trabajar con creencias, valores, expectativas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar que hay técnicas para manejar un discurso enfocado en soluciones. Quizá ustedes ya estén familiarizados con lo que es la psicología salutogénica o la perspectiva salutogénica, ¿sí? Esta perspectiva salutogénica
Yo por primera vez la escuché hace como 15 años, ¿ok? Y lo que se buscaba era hacer un deslinde de un enfoque histórico de cómo los psicólogos eran muy buenos para definir y describir las psicopatologías, pero nos costaba mucho trabajo cómo definir a un ser humano saludable, ¿sí? A un ser humano fluyendo en bienestar, ¿ok? Pero de hace años para acá se ha buscado definir la salud mental en términos positivos, en términos de lo deseable. Inclusive si ustedes revisan las leyes de salud mental de los estados, viene una definición oficial de lo que es la salud mental, sí, diferenciándose de lo que es la enfermedad mental, los trastornos mentales, ¿sí? En estas técnicas del discurso enfocado en soluciones, tenemos, por ejemplo, la búsqueda de excepciones, o sea, en lugar de cuando sí te da el problema, es a pesar del problema, ¿qué es diferente cuando las cosas fluyen y te sientes bien? Ese es un ejemplo, ¿sí? Resonancia de eficacia contra situaciones. Queja, lenguaje presuposicional, hay que saber hacer elogios, reencuadres y lo que es hablar en términos metafóricos o lo que es utilizar formatos metafóricos. Todo eso nos ayuda para ir armando una narrativa, un discurso en un contexto salutogénico, ¿sí? Más que estar centrado en problemas. Tenemos técnicas derivadas, por ejemplo, de los enfoques narrativos o las terapias narrativas, como por ejemplo, hay una derivada que se llama externalización del síntoma. A lo mejor alguno de ustedes ya está familiarizado con ello, en donde el motivo de consulta, la queja, empezamos a nominalizarla. Y si habláramos de la depresión, entonces empezamos a hablar de la depresión como una entidad aparte de la persona, ¿sí? Y cuando la depresión aparece, ¿qué te dice o qué piensas o qué sientes, ¿sí? Y si aquí tuviéramos a la depresión, ¿tú qué quisieras decirle, por ejemplo? ¿Qué quiere de ti la depresión? ¿Sí? Si la depresión fuera un mensajero y te quisiera enseñar algo, decir algo, ¿qué te estaría enseñando, queriendo enseñar? Son ejemplos de cómo tratar una entidad de manera ¿cómo se dice? Nominalizándola, aplicando lo que viene siendo lo que se llama externalización del síntoma. Hay otras formas, como por ejemplo hacer preguntas reflexivas o preguntas que ayudan a deconstruir el contexto en que las situaciones suceden, ¿sí? Y ayudan mucho a lo que es reencuadrar los significados. ¿Sí? Hay una técnica que la vamos a revisar en uno de los módulos, que esta técnica fue desarrollada por los que propusieron en los 70s y los 80s la programación neurolingüística, principalmente Richard Bandler. A esta técnica se le llama Slate of Mouth. Esta técnica son del tipo de cosas que uno rescata porque funciona, ¿sí? Y es una guía de cómo poder deconstruir una creencia principalmente, una creencia de significado principalmente. También se utiliza para creencias causa-efecto, pero sobre todo en creencias de significado, cómo la puedes deconstruir para tener una especie de algoritmo y cómo reencuadrarla. ¿Sí? Es muy interesante esta técnica del Slate of Mouth, ¿sí? Y como facilitador de estados disposicionales y para la acción, actualmente se ha valorado mucho la habilidad que tiene uno como terapeuta para ofrecer ejercicios y técnicas de relajación, ¿sí? Cuando ya dominas ejercicios y técnicas de relajación, seguramente has oído hablar de la hipnosis. El siguiente paso es que aprendas a manejar los procesos conocidos como hipnosis, ¿sí? Que también, incluso México actualmente se está posicionando a nivel global en donde desarrolladores de investigación con publicaciones indexadas y contrastadas y arbitradas están trascendiendo al grado de que ponentes mexicanos están llevando los descubrimientos, los desarrollos locales a exponerlos a Europa, Medio Oriente, Asia, ya ni digas Estados Unidos y Sudamérica. Sí, México está posicionando muy fuerte en los últimos 10 años para acá. ¿Ok?
Técnicas de manejo corporal, sí, también es parte interesante de lo que es esto de cómo generar manejos de estados disposicionales y desde luego tareas y rituales. ¿Ok? A ver. Bueno, esas serían las habilidades o las destrezas que los pongo a su consideración, tratando de abrir la curiosidad de ustedes. Y desde luego, pues son parte de las destrezas que se buscan desarrollar a lo largo del diplomado. Ahorita que le estuve moviendo, me salieron algunos nombres. África, ¿ibas a comentar algo? No, maestro, perdón, por error le movía algo y que empecé a rayar la pantalla, perdón. Bueno, pues ya que estamos aquí, ¿tienes algún comentario? Pues yo sí he escuchado sobre la terapia breve sistémica y me llama mucho la atención que propone hacer muchas mejoras en los pacientes en sesiones, menos de 10 sesiones. Entonces, no conozco mucho sobre terapia breve, no sé cómo se maneja para lograr ese cambio tan pronto. Entonces, sí es algo que me llama mucho la atención. Y del diplomado, ¿se van a ver algunas problemáticas en específico o cómo se va a manejar el diplomado? Permíteme tantito, déjame comparto esto. Permíteme tantito. Ahí voy. Ahí se ve, ¿verdad? La cartulinita. Voy a tratar de darle zoom. ¿Se ve? Mira, a tu pregunta, mira, se va a ver, por ejemplo, enfocado en intervenciones en crisis, primeros auxilios, terapia de pareja. Vamos a ver un módulo con hipnosis, vamos a ver intervenciones con niños y adolescentes, vamos a ver violencia familiar, crecimiento personal, pero los primeros módulos, lo que es pues obviamente las bases, ¿sí? Los modelos terapéuticos modernos, posmodernos y destrezas avanzadas, tiene que ver con trabajo de familia y pareja en general, ¿sí? Después vamos a estar profundizando cómo se aplica, por ejemplo, aquí, intervención en crisis. Quiero que lo veas más como crisis de la familia o crisis de la pareja. Sí, claro que vamos a ver primeros auxilios psicológicos, intervención en crisis, pero sobre todo crisis del desarrollo, que son las crisis que atraviesan las familias, que atraviesan las parejas, o por qué no también decirlo, en lo individual la gente, conforme vamos avanzando en la vida. ¿Ok? Para luego, te digo, puntualmente vamos a ver qué onda con situaciones de pareja, a como la entendemos en la actualidad, y mira que ha cambiado mucho en los últimos años, ¿sí? Y repito, con niños adolescentes, y qué rollo con las cuestiones de violencia familiar. A veces, desafortunadamente, vienen por un tema familiar o inclusive vienen por un tema de pareja, pero hay una situación de violencia que pues es insostenible y más que una terapia se convierte en un trabajo de rescate. Sí, entonces, ¿qué onda con ese tipo de casos? ¿Sí contesté a lo que me preguntas, África? Sí, profe. Y otra duda. En Dime. intervención en niños y adolescentes es más que nada mi campo laboral. ¿Qué se vería en específico, por favor? Enfoques en soluciones principalmente. Sí, hay un modelo dentro de lo que son los referentes de psicología del aprendizaje, cómo hacer los planteamientos con enfoque en soluciones y sobre todo narrativo, pero sobre todo en enfoque en soluciones con niños y adolescentes. Puede ser en la familia o incluso hasta en ambientes educativos. Perfecto, profe, gracias. Sí. Muy bien. Pues bueno. Ok, entonces a manera de ejercicio para recuperar información, ¿qué es lo que nos llevamos entonces ya para terminar? ¿Con qué nos quedamos de lo que vimos ahorita? Profe, discúlpeme, otra duda.
¿usted es quien va a impartir todo el diplomado? Correcto, así es. Gracias. Adelante, Ian. Sí, ¿me escucho bien? Sí, adelante, Ian. A mí me pareció muy importante esto que comentaba de que, bueno, podemos tener como que esas habilidades para poder hacer las entrevistas y todo esto, pero siempre se pueden perfeccionar un poco más. También algo que se me queda muy bien es esto de lograr hacer como esta vinculación pues, con los pacientes o con la familia del paciente incluso, para poder, pues, a veces, bueno, a mí cuando me pasaba, cuando aplicaba algunas entrevistas, y si las personas, por ejemplo, yo también trabajaba con niños, entonces, a la hora de hacer las entrevistas con los papás, a veces iban unos papás que pues muy interesados, ¿no? En hablar de toda la vida de su hijo, pero había otros papás que pues no estaban tan interesados, entonces si no se lograba como que esa vinculación o ese clic durante la entrevista, pues también era limitarnos mucho a información, o sea, eran respuestas como de muy breves o no daban como que la información completa, ¿no? Entonces, de cosas que yo necesitaba saber, y tenía que estar como estimulando un poco más durante la entrevista para poder recabar esa información. Entonces, yo creo que sí es muy importante hacer este clic y estas habilidades, pues irlas perfeccionando también, para beneficio también de uno, ¿no? De recabar toda la información posible, incluso cuando es una entrevista, pues sí. Sí. De hecho, pues vamos a estar viendo mucho cómo hacer las entrevistas estimulantes, ¿sí? Incentivadoras, para que mantengan más o menos un buen tono en el proceso de la adherencia terapéutica. Gracias, Ian. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces les agradezco bastante su participación. Estamos a sus órdenes para más informes en cuanto al diplomado o cualquier otro de los servicios de ISER, pues pueden contactarlos, ¿sí? Les cedo otra vez la palabra a la anfitriona, ya para hacer el cierre y la despedida. De mi parte, les mando un abrazo, que tengan buenas noches. Buenas noches, maestro. Muchísimas gracias. Agradecemos de parte de ISER al maestro Antonio Zamora y los invitamos a participar en el diplomado en psicoterapia familiar, terapia familiar y de pareja, que dará inicio pues el viernes 30 de junio de 2023. Van a ser 10 módulos en línea y se van a dividir cada módulo en una clase en viernes y otra clase en sábado. Para más información, los invitamos a seguirnos en nuestro Facebook de ISERP MX y también pues a los números de oficina, que es 834-112-2114 y 834-152-0040. Para más información y pues agradecemos a todos ustedes por la atención prestada esta noche y los invitamos a seguir al pendiente de nuestras redes sociales para más información. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes, ¿sí? Estoy leyendo tu mensaje, Mariana. Muchas gracias. Estoy de acuerdo contigo. Coincido. Muy bien, gracias. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Bye. Muchas gracias, hasta luego.